En el tema de resistencia cortante en suelos, tal vez una buena forma de entender los conceptos básicos es estudiando con un poco de detalle los ensayos de resistencia cortante de laboratorio. Esto debido a que los ensayos de resistencia cortante de laboratorio están hechos para simular las condiciones reales de campo. Así que entender estos ensayos nos permitirá tratar de entender un poco mejor las condiciones que ocurren en determinados proyectos de ingeniería geotécnica. Iniciaremos entonces hablando un poco del ensayo de compresión triaxial CD, o también conocido como el ensayo triaxial S. El ensayo triaxial CD y cualquier ensayo triaxial tiene en su nomenclatura dos letras. La primera corresponde a la etapa de confinamiento y la segunda corresponde a la etapa de falla. En este caso podemos tener dos posibilidades. Podemos tener la letra C en la primera, que corresponde a la etapa de confinamiento, que significaría que esa etapa es consolidada, es decir, que se permite la disipación de las sobrepresiones de poro en esta etapa. O podemos tener una U que por su nomenclatura en inglés significaría no consolidada. En el caso de la segunda letra nos referimos a la etapa de falla y tenemos en este caso, en este ensayo en particular, la letra D, que significa que el ensayo es drenado, es decir, que cualquier sobrepresión de poro que se genere debido a la aplicación del esfuerzo desviador que estamos aplicando para provocar la falla, se permitirá que sea disipada durante el mismo proceso de falla. Empezaremos explicando la etapa inicial, que es la etapa donde el ensayo aún no ha comenzado y estamos en la preparación de la muestra. En la etapa inicial tenemos que los esfuerzos totales alrededor de la muestra son iguales a cero, en vista de que ya no tenemos ningún confinamiento como si lo teníamos en el campo. Vamos a tener una presión de poro inicial, porque esa es una de las razones por las que traemos una muestra inalterada del campo, para mantener su densidad y su humedad, y poder tener la presión de poro representativa de las situaciones reales del campo. Así que tendremos un U sub 0 para presión de poro. Si hacemos un análisis de los esfuerzos totales, tendremos que los esfuerzos totales serán entonces iguales, el esfuerzo principal, sigma 1, mayor, principal mayor, será igual al esfuerzo principal menor, y estos serán igual a cero. En el caso de los esfuerzos efectivos, tendríamos entonces que el esfuerzo principal mayor va a ser el esfuerzo total, que es cero, menos la presión de poro que traemos del campo. Por lo tanto, tendremos menos presión de poro inicial, y este será el valor idéntico para el esfuerzo principal menor. Pero pareciera extraño tener un esfuerzo efectivo igual a una menos presión de poro en el suelo. Así que para entender un poco qué es lo que está pasando en realidad, vamos a repasar la ecuación de esfuerzos efectivos de Bishop, que nos dice que el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poro de aire más el parámetro de esfuerzo efectivo multiplicado por la succión matricial, que es igual a la diferencia de presiones de aire y agua dentro del vacío. En el caso de que el suelo se encuentre totalmente saturado, el parámetro de esfuerzo efectivo es igual a 1. Por el contrario, cuando el suelo se encuentra con una saturación 0, es decir, seco, el parámetro de esfuerzo efectivo es igual a 0. Esto significa que para la condición seca, si nuestro parámetro K toma un valor de 0, se eliminaría el segundo término, dejándonos con la ecuación esfuerzo efectivo igual a esfuerzo total menos la presión de poro de aire. Y como normalmente la presión de poro de aire la tomamos como presión atmosférica, tendremos que en la condición seca el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total. Para la condición saturada, donde tenemos que K es igual a 1, tendríamos más bien que el esfuerzo efectivo sería igual al esfuerzo total menos la presión de poro de aire, más la presión de poro de aire menos la presión de poro de agua, eliminándose las presiones de poro de aire y dejándonos que el esfuerzo efectivo es igual a la presión, al esfuerzo efectivo, sería igual al esfuerzo total menos la presión de poro de agua, que sería la ecuación que normalmente hemos estudiado en cursos básicos de mecánica de suelos. Es importante mencionar entonces que lo que tenemos en realidad es un esfuerzo efectivo positivo.
que sería igual a el parámetro de esfuerzo efectivo que corresponde al grado de saturación en la que se encuentra la muestra de suelo en ese momento, multiplicado por el valor de succión matricial. Recordando que la succión matricial es un potencial termodinámico que representa un estado energético en el que se encuentra el suelo a una determinada humedad en relación a un estado energético de referencia. Pasando ahora hacia lo que es el ensayo de compresión triaxial, tenemos que la primera etapa es la etapa de confinamiento, donde vamos a aplicar con la presión en la celda, que puede ser agua, aceite o aire, una presión que simule las condiciones de confinamiento del campo. Quiere decir que ahora nuestros esfuerzos principales mayor y menor van a ser igual a la presión de la celda y vamos a reemplazar la presión de poro que traíamos del campo con una presión de poro que nosotros colocamos en el laboratorio y que vamos a llamar la contrapresión. La contrapresión entonces es una presión que aplicamos que nos permite conocer la presión de poro interna del suelo, de la muestra de suelo, y además poder garantizar o por lo menos aproximar el suelo a una condición saturada. En este caso entonces los esfuerzos totales de la etapa de confinamiento van a ser iguales, el principal mayor y el principal menor, a la presión de la celda. Y los esfuerzos efectivos serían entonces la presión de la celda menos la contrapresión, que es la nueva presión de poro que hemos colocado en nuestro espécimen. Y serían iguales el principal mayor y el principal menor. Existen varias formas de revisar el grado de saturación cercano al 100% en el laboratorio. Y esto es debido a que es una condición que nos permitirá analizar los resultados después. Una de las formas en las que podemos revisar si el grado de saturación está cercano al 100% es con el parámetro Bede-Skempton. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar una contrapresión y vamos a de alguna forma empujar agua hasta lograr llenar todos los vacíos de la muestra con agua. El parámetro Bede-Skempton lo que dice es que cualquier cambio en la presión de poro que tiene el espécimen tiene que contrarrestarse con los cambios en la presión de confinamiento. Y cuando tengamos una condición donde cualquier cambio en la presión externa sea igualado por un cambio en la presión interna en la muestra, significa que en vista de que el agua es relativamente incompresible, toda esa presión está siendo tomada por el agua y de ahí ese incremento igual en presión de agua. Si tenemos una condición donde la saturación no es cercana al 100%, habrá una fase de aire dentro del vacío que, en vista de que el aire sí es muy compresible, lo que va a ocasionar son cambios de volumen y no necesariamente un incremento en la presión de poro o la presión interna del espécimen. Es decir, entre más cercano sea el parámetro Bede-Skempton a 1, mayor será el grado de saturación. En la práctica, alcanzar un parámetro Bede-Skempton igual a 1 es bastante difícil, por lo que se permiten valores de 0.97, 0.92, 0.94, dependiendo del tipo de suelo. Para la etapa de falla, vamos a tener que añadirle al estado de esfuerzo que acabamos de ver en la etapa de confinamiento un esfuerzo desviador para poder provocar la falla. Vamos a aplicar una carga en el pistón y la vamos a dividir entre el área. Pero esta área va a ir cambiando conforme vamos comprimiendo la muestra, por lo que tenemos que corregirla tomando el área inicial y multiplicándola por 1 más la tasa de deformación del ensayo. Una vez corregido esta área, podemos obtener el esfuerzo desviador y sumarlo a la presión de la celda, obteniendo así el esfuerzo principal mayor en términos de esfuerzos totales y el esfuerzo principal menor se mantendrá como la presión de la celda. Para los esfuerzos efectivos tomaremos el esfuerzo total y le restaremos la presión de poro, que en el caso del ensayo CD, como no permitimos que se generen sobrepresiones debido a la aplicación del esfuerzo desviador, va a ser únicamente la contrapresión. Por lo que tendríamos que el esfuerzo principal mayor en términos de esfuerzo efectivo en este ensayo sería la presión de la celda más el esfuerzo desviador menos la contrapresión, mientras que el esfuerzo principal menor sería la presión de la celda menos la contrapresión. Es el momento entonces de ver cómo dan los resultados del ensayo triaxial CD, o también conocido como ensayo triaxial S. En el caso del diagrama de Mohr-Coulomb, que es el que relaciona el esfuerzo efectivo normal contra el esfuerzo cortante o la resistencia cortante, vamos a tener dos posibilidades. Si la muestra del suelo
es un suelo normalmente consolidado, es decir, donde su OCR es igual a 1, vamos a tener un valor de cohesión 0, es decir, la envolvente va a surgir a partir del origen, y un ángulo de fricción efectivo que describe la pendiente de la envolvente de falla. Si el suelo es un suelo preconsolidado, vamos a tener entonces un ángulo de fricción que describe la pendiente de la envolvente de falla, pero vamos a tener un pequeño valor de cohesión para el material. En el caso del diagrama de Mohr-Coulomb modificado, vamos a tener, bueno, este es el que tiene el confinamiento contra el esfuerzo desviador, vamos a tener que la trayectoria de esfuerzo, que es lo que se describe en un diagrama de Mohr-Coulomb modificado, va a ser una línea vertical. Esto porque el confinamiento no cambia en vista de que no se generan ninguna sobrepresiones de poro durante la falla y la presión de la celda se mantiene constante. Quiere decir que para este caso tendríamos una trayectoria de esfuerzos vertical y así definiríamos la envolvente de falla. En el caso del diagrama de sobrepresiones de poro durante la falla, contratiempo o contradeformación, en vista de que están relacionados durante el ensayo, vamos a tener que no hay ningún valor de sobrepresión, porque ese es uno de los requerimientos de realizar este ensayo con 0 sobrepresiones de poro. En términos de estado crítico, recordando que el estado crítico es una condición en la que generalmente Mohr-Coulomb está basado para llamar a un material falla cuando no puede tomar más carga a pesar de que se sigue deformando, tenemos que este diagrama es confinamiento en el eje horizontal contra razón de vacíos y que la línea de estado crítico en este momento dibujada en rojo representa todas las posibles condiciones de falla que tiene en términos de razones de vacíos. Significa esto que no importa la razón de vacíos donde se inicie, todos los materiales buscarán la línea de estado crítico durante la falla. Del lado izquierdo de la línea de estado crítico tenemos los materiales densos o firmes, es decir, con un empaquetamiento de sus partículas alto, y del lado derecho los materiales sueltos o blandos con un empaquetamiento suelto o grande de la razón de vacíos a pesar del confinamiento. Entonces en la izquierda podemos ver que si tenemos la razón de vacíos inicial, la trayectoria que va a seguir la razón de vacíos va a ser una línea vertical hacia arriba hasta encontrar la línea de estado crítico y fallar. Mientras que si tenemos un material suelto, vamos a tener que la trayectoria, el movimiento de la razón de vacíos durante la falla va a ser también vertical, pero ahora hacia abajo, buscando la línea de estado crítico. Esto significa que dependiendo del estado inicial, vamos a tener dilataciones o contracciones del material durante la falla. Si en el ensayo triaxial CD teníamos tanto en la etapa de confinamiento como en la etapa de falla una disipación de las sobreexpresiones de poro para no tener ningún incremento en ninguna de estas dos etapas, tenemos totalmente en el otro extremo el ensayo de compresión triaxial UU, que sería no consolidado, no drenado, también conocido como Q. En este ensayo, la etapa inicial, que es la etapa antes de iniciar el ensayo, pues sería exactamente igual que la del caso anterior. Para la etapa de confinamiento tenemos que el esfuerzo principal mayor y menor totales siguen siendo la presión de la celda, pero ahora tenemos una sobrepresión de poros que se genera durante la etapa de confinamiento en vista de que no estamos permitiendo que ellas se disipen, no es una condición de nada, entonces al no poder salir el agua va a tener que generar sobrepresiones de poro en la etapa de confinamiento. Por lo tanto, los esfuerzos totales serán principal mayor y principal menor iguales a la presión de la celda. En términos de los esfuerzos efectivos en la etapa de confinamiento, tenemos entonces que el esfuerzo principal, tanto mayor como menor, va a ser igual a la presión de la celda menos la presión inicial más la sobrepresión de poros que se genera debido a la aplicación del esfuerzo de confinamiento. En este caso, los dos, el esfuerzo principal mayor y el esfuerzo principal menor, son iguales. Es importante mencionar aquí que la presión de poro inicial U sub 0 no es conocida en el inicio de la prueba. Sin embargo, si podemos suponer
o de alguna forma tener la suerte de que la muestra se encuentre 100% saturada, sí podríamos tomar algunas conclusiones. Y esto sería que de encontrarse totalmente llena de agua los vacíos, cualquier aplicación externa o presión de la celda que utilicemos para el confinamiento tendrá que ser balanceado por una respuesta o un incremento en la presión de poro del agua. Por lo tanto, delta sigma 3 y delta U sub 1 serían el mismo valor. Si trabajamos entonces la ecuación de esfuerzo efectivo, tendríamos para el esfuerzo principal mayor la presión de la celda menos la presión de poro inicial más la presión de la celda. Por lo tanto, tendríamos que sería igual a menos presión de poro inicial. Y si recuerdan, este es exactamente el mismo valor que teníamos al inicio. Por lo tanto, no experimentaría la muestra ningún cambio en el estado de esfuerzos. Es importante recordar, eso sí, que esto solo se cumpliría si la muestra se encuentra 100% saturada, ya que de no estar 100% saturada, no podríamos decir que cualquier cambio en el confinamiento se balancea con cambios en la presión de poro interna. En la etapa de falla, vamos a tener una vez más la aplicación del esfuerzo desviador, pero ahora el esfuerzo desviador va a provocar presiones de poro en exceso o sobrepresiones de poro que van a ocurrir durante el proceso de falla. Esto debido a que no es una condición drenada en la que estamos ocasionando la falla. Quiere decir entonces que para la etapa de falla del ensayo triaxial UU, los esfuerzos totales serán los siguientes: el esfuerzo principal mayor, la presión de la celda más el esfuerzo desviador, y el esfuerzo principal menor será igual a la presión de la celda. En términos de esfuerzos efectivos, tendremos que el esfuerzo principal mayor será la presión de la celda más el esfuerzo desviador menos la presión de poro inicial más las sobrepresiones de poro que experimentó el suelo durante la etapa de confinamiento más las presiones de poro que experimentó durante la etapa de falla. Es importante mencionar que estos cambios podrían ser negativos. El esfuerzo principal menor en términos de esfuerzo efectivo va a ser la presión de la celda menos la presión de poro inicial más los cambios experimentados tanto en la etapa de falla como en la etapa de confinamiento. Ahí debemos notar que en esos sigma 1 y sigma 3 en términos de esfuerzo efectivo es necesario utilizar el símbolo para esfuerzo efectivo que no está ahí puesto en el video. Hablemos ahora de los resultados. En términos de Mohr-Coulomb, donde tenemos el esfuerzo normal en el eje horizontal, ahora en términos de esfuerzos totales, y en el eje vertical la resistencia, tendremos que si suponemos una saturación del 100%, donde el estado de esfuerzo no cambiaba debido a que cualquier cambio en confinamiento se ve balanceado por un cambio en presión de poro, tendríamos una envolvente horizontal, es decir, con un ángulo de fricción en términos de esfuerzos totales igual a 0, por lo que Mohr-Coulomb estaría totalmente definida la resistencia con el valor de cohesión, el cual llamamos cohesión no drenada. Para el diagrama de Mohr-Coulomb modificado, tendríamos ahora que en el eje horizontal tenemos el confinamiento y en el eje vertical el esfuerzo desviador, y ahora no tenemos una trayectoria de esfuerzos vertical, porque sí hay cambios en el confinamiento ocasionados por las sobrepresiones de poro que se generan tanto en la etapa de confinamiento como en la etapa de falla. Por lo que tenemos dos posibilidades: si el suelo tiene un comportamiento de material firme o denso, o si tiene un comportamiento de material blando o suelto. En este caso tenemos un comportamiento de material firme, que tendríamos entonces que al principio la trayectoria de esfuerzo disminuye el esfuerzo de confinamiento debido a los cambios de la sobrepresión de poro que experimenta durante la falla. Esto sería típico de un material firme, o en el caso de que tuviéramos un material granular, lo que es poco común en materiales granulares, tendríamos este tipo de comportamiento, ocasionado, como les comentaba, por los cambios en el esfuerzo, en la sobrepresión de poros que generan un cambio en el esfuerzo de confinamiento. Para los materiales blandos o materiales sueltos vamos a tener este tipo de trayectoria de esfuerzo. Vean que no disminuye el esfuerzo de confinamiento, sino que solamente aumenta. Y esto significa que en la condición del suelo blando o suelto,
vamos a tener solamente ese tipo de sobrepresiones de poro que nos va a ocasionar un incremento en la presión de la celda. Si nos vamos al gráfico entonces de las sobrepresiones de poro durante la falla, vamos a tener que conforme avanza el tiempo o avanzan las deformaciones que están en términos de tiempo, vamos a tener que un suelo blando o suelto va a tener una sobrepresión siempre positiva. Estamos hablando del cambio en la presión de poro, no del valor absoluto de la presión de poro. Y para el caso del suelo firme o denso, vamos a tener que primero hay una sobrepresión de poro positiva y luego una sobrepresión de poro negativa. Recordemos, no es que la presión de poro se convierta en negativa, es que disminuye el valor. Estamos hablando aquí de un cambio. Para lo que es el estado crítico, tenemos entonces el confinamiento contra la razón de vacíos. Tenemos nuestra línea de estado crítico. Ya sabemos que del lado izquierdo de la línea de estado crítico vamos a encontrar los materiales densos o firmes y del lado derecho vamos a encontrar los materiales sueltos o blandos. Si tomamos entonces una razón de vacíos inicial del lado de los materiales densos o firmes, ahora lo que vamos a tener es un movimiento horizontal hasta encontrar la línea de estado crítico. Si empezamos con una razón de vacíos que nos ubica nuestro material con un comportamiento suelto o blando, igual vamos a tener una línea más o menos horizontal que nos va a llevar a la falla hasta encontrar la línea de estado crítico. Es importante recordar que en caso de no tener una muestra 100% saturada, el ángulo de fricción no necesariamente es igual a cero, pero lo normal es suponerlo igual a cero. Así, en el caso del estado crítico pasa lo mismo. El cambio en una posible sobrepresión o en una succión matricial que pueda ocasionar en el confinamiento hará que nuestro punto se mueva de un lado hacia el otro de la línea de estado crítico, ocasionando que un suelo que podríamos esperar que se contraiga durante la falla se dilate o viceversa. El último de los ensayos triaxiales que vamos a estudiar es el ensayo triaxial CU, que se podría decir es una combinación de los dos anteriores por encontrarse la etapa de confinamiento en una condición consolidada, pero la etapa de falla en una condición no drenada. Este ensayo triaxial también se le conoce como el ensayo triaxial R, y cuando tiene medición de poros o de presión de poros durante la falla se le conoce también como CU barra o R barra. Más adelante diremos cuál es la importancia de medir las sobrepresiones de poro durante la falla. Acá es importante mencionar que el ensayo triaxial CD es considerado un ensayo de esfuerzos efectivos, es decir, que me da parámetros de resistencia drenados propios para análisis de largo plazo, mientras que el ensayo triaxial UU me da parámetros no drenados, es decir, de corto plazo. La etapa inicial entonces será la misma para todos los ensayos en vista de que no ha iniciado. La etapa de confinamiento va a ser la misma del ensayo triaxial CD porque es consolidada, es drenada. La aplicación de la presión de la celda no vamos a permitir que genere sobrepresiones de poro en esta etapa. Por lo tanto, los esfuerzos van a ser los mismos, el esfuerzo total, principal, mayor y menor van a ser iguales a la presión de la celda y los esfuerzos efectivos, principal, mayor y menor van a ser iguales a la presión de la celda menos la contrapresión que fue utilizada para saturar la muestra y para reemplazar la presión de poro inicial que era desconocida por una presión de poro conocida puesta en el laboratorio. La etapa de falla será similar a la etapa de falla del ensayo triaxial UU, en que es no drenada. Esto significa que no se va a permitir la salida del agua durante la etapa de falla, permitiendo la generación de sobrepresiones de poro. Tendríamos entonces la condición similar a la de la falla no drenada del ensayo triaxial UU. En términos de esfuerzos totales, tendremos que el esfuerzo principal mayor es igual a la presión de la celda más el esfuerzo desviador, mientras que el esfuerzo principal menor es igual a la presión de la celda. Para los esfuerzos efectivos tenemos un cambio, porque el esfuerzo principal mayor será la presión de la celda más el esfuerzo desviador menos la contrapresión que utilicé para saturar la muestra y aplicar el confinamiento, la parte consolidada de esa etapa, más las sobrepresiones que se generan durante la falla. Así pues, el esfuerzo principal menor será la presión de la celda más el esfuerzo desviador menos la contrapresión más
la sobrepresión de poros que se genera durante la falla. Aquí es donde llegamos al punto importante donde decíamos que se puede hacer este ensayo con medición de las sobrepresiones de poro que se generan durante la falla, porque ustedes pueden notar que todos los otros términos son conocidos con excepción de la sobrepresión de poro durante la falla. Si logramos medirla con algún transductor de presión o algún equipo que nos permita tener ese valor, podemos convertir un ensayo donde no conocemos el esfuerzo efectivo, por lo tanto solo nos permite obtener parámetros no drenados, a un ensayo que nos permite conocer los esfuerzos efectivos y obtener parámetros de resistencia drenados que se pueden utilizar en ensayos, en modelos o en análisis de largo plazo. En términos de los resultados, el diagrama de Mohr-Coulomb que tenemos en el eje vertical, la resistencia cortante, y en el eje horizontal, el confinamiento, ahora podemos tener dos posibilidades. Si medimos la sobrepresión de poros durante la etapa de falla, podemos tener parámetros drenados. Y si no la medimos, podemos tener parámetros no drenados. En este caso, la línea azul son parámetros drenados y la línea negra son parámetros no drenados. La diferencia entre las dos sería la medición de la sobrepresión de poros que generó el esfuerzo desviador durante la falla o no. En términos del diagrama de Mohr-Coulomb modificado, podemos tener los mismos resultados que teníamos para el ensayo triaxial UU, en vista de que se da en una condición no drenada. Así que tendríamos similares diagramas de Mohr-Coulomb modificado, similares diagramas de presión de poro durante la falla y similar al diagrama de estado crítico.